Tras el final de la Primera Guerra Mundial, las condiciones que las potencias vencedoras impusieron a la vencida Alemania fueron a todas luces humillantes, por lo menos para los germanos. Las reducciones drásticas en cuanto al ejército que debía tener Alemania fueron consideradas por casi una puñalada por la espalda. En 1933, Adolfo Hitler, el nacionalsocialismo, llega al poder. Un ímpetu militarista invade todo el país. Progreso y también progreso para las armas. En 1935, Hitler y los suyos denuncian el Tratado de Versalles. Comienza el rearme. Y en ese rearme, por supuesto, quedaba incluida la Marina de Guerra alemana, la otrora orgullosa Marina de Guerra alemana, la Kriegsmarine. Numerosos oficiales, grandes profesionales del mar, estaban dispuestos a asumir el reto. Habría que crear una poderosa Marina de Guerra. Nace el Proyecto Z. Al principio a escondidas, luego no tanto, comienza la construcción de muchos buques, grandes buques de superficie, buques que se deberán enfrentar a la marina más poderosa del planeta, la Royal Navy, la Marina Real Británica. Los alemanes cuentan con muy pocos efectivos, con muy pocos buques, pero el Proyecto Z empieza a florecer, empieza a crecer, lenta pero progresivamente. En 1936 se pone la quilla a lo que será el orgullo de la Marina de Guerra alemana, el gran acorazado Bismarck. Junto a él se está construyendo un gemelo, el Tirpitz. Será en la cabeza, la vanguardia de la gran flota de guerra alemana. Llegarán otros proyectos, otros buques. Por ejemplo, entre ellos un portaaviones, el que se iba a llamar Graf Zeppelin. Nace un proyecto, el de los acorazados de bolsillo. Buques enormemente rápidos, enormemente potentes, cuya misión será ir al Atlántico a destrozar los convoyes de mercantes, de buques mercantes británicos. Pero la guerra llegó demasiado pronto, por lo menos para la Marina de Guerra alemana. El Proyecto Z no había sido consumado. Los grandes buques de superficie no eran tantos. Estaban en una desproporción, el 1 de septiembre de 1939, en una desproporción de 10-1 con respecto a la Marina Real Británica. En ese momento hay dos tesis en los despachos de la Kriegsmarine. Por un lado, el almirante Raeder, que propone seguir construyendo grandes buques de superficie, acorazados, cruceros de batalla, cruceros pesados, cruceros auxiliares, portaaviones, destructores. Por otro lado, la idea del almirante Dönitz, Karl Dönitz, jefe de los submarinos. Él piensa que la guerra debe ser conducida por los submarinos. Nace la clase U-Boot, submarinos enormemente prácticos que van a provocar grandes destrozos en la batalla más larga de la Segunda Guerra Mundial, la que se llamó la Batalla del Atlántico. Una batalla que duraría desde el 3 de septiembre de 1939 hasta el 7 de mayo, casi el último día de la guerra, de 1945, cuando dos buques mercantes británicos fueron hundidos frente a las costas del Reino Unido. Desde septiembre del 39, cientos de miles, millones de toneladas de material bélico irían a parar al fondo del océano gracias a la acción decidida de la Kriegsmarine alemana. Pero hablemos del Bismarck. Como os digo, la quilla fue puesta en 1936. El 14 de febrero de 1939, el acorazado Bismarck era votado. El 24 de agosto de 1940 entraba en servicio. Un buque enorme, potente, 41.700 toneladas, 50.000 toneladas a plena carga, 8 inmensos cañones de 381 milímetros, 12 de 150 milímetros y abundante material antiaéreo. 251 metros de eslora, 36 de manda. Era un auténtico titán de los mares. La tripulación del Bismarck
rondaba los 2.200 tripulantes. Era el mejor de todos, sin duda alguna. Era el orgullo de la Marina de Guerra alemana. Desde el 24 de agosto de 1940 empezó a realizar prácticas, maniobras, empezó a engrasarse perfectamente para el combate. Desgraciadamente para él y para sus tripulantes, tan solo realizaría una misión de guerra. Su primera y última misión, la que le procuró su entrada en la gloria, la que le encargaría la difícil tarea de asumir toda una guerra él solo contra la Marina Real Británica. Vamos a contar su epopeya. Como os digo, el almirante Riedel dominaba la situación. La Kriegsmarine era orgullosa, pero tenía muy pocos efectivos. Apenas tenía unos 25 o 30 grandes barcos de superficie. Por tanto, debían ser muy hábiles, maniobrar muy bien, ser muy cautelosos. La Marina de Guerra alemana no podía perder grandes barcos. Sería una humillación para Alemania. Los buques eran potentes, pero muy escasos. Por cada barco alemán había otros 7 barcos británicos. En ese momento Estados Unidos todavía no había entrado en guerra. La situación del Reino Unido era desesperada, francamente desesperada, porque aunque tenían una gran flota, esta estaba muy dispersa. Extremo Oriente, el Mediterráneo, el Atlántico, el Índico, en cualquier océano del mundo había buques de guerra británicos. El Bismarck debía asumir la tarea de destrozar convoyes en el Atlántico. Hasta entonces había muy pocos U-boot, muy pocos submarinos. Al principio de la guerra, en 1939, apenas había 120 submarinos. Muy pocos. En principio eran 57, pasaron a 120, pero en realidad operativos unos 20, 25, 30, eso es lo que contaba, eso es lo que tenían en principio. En el año 40 las tornas fueron cambiando. La producción de submarinos se fue incrementando. Los buques mercantes eran hundidos constantemente. Una auténtica sangría en el mar. Fijaos un dato. Al comienzo de la guerra, Inglaterra tiene casi 10.000 buques mercantes. Durante esta guerra, Inglaterra va a perder casi 3.000 buques, casi 3.000 barcos hundidos por los alemanes, los submarinos o los buques de superficie. El dato es devastador. Afortunadamente para los aliados, Estados Unidos entró en el conflicto, entró en la guerra y con grandes proyectos. Por ejemplo, los mercantes Liberty. Eran mercantes muy prácticos, cuyas piezas eran construidas en el interior de Estados Unidos, armados en muy poco tiempo, y con eso se podía ir supliendo a duras penas las enormes bajas causadas por los alemanes. Riedel quiere organizar una expedición hacia el Atlántico. Irán 3 grandes buques, 3 grandes acorazados, escoltados por 200 destructores. Es lo que se llamó el ejercicio Rin. El Bismarck ya había preparado todo su arsenal. El buque estaba cargado. El buque estaba dispuesto. Le acompañaría el Prince Eugen. Otros 2 acorazados habían quedado en Brest, en un puerto francés, por diferentes motivos, averías, dificultades. Todo se preparó de forma muy minuciosa. Recordaban la catástrofe del Admiral Graf Spee, embarrancado en Uruguay, en la batalla del Río de la Plata. Después de haber hundido 15 navíos, el Graf Spee había quedado embarrancado en Uruguay, acosado por 3 acorazados británicos. Tenían que prepararlo todo muy bien. No podían arriesgarse a perder más. Es que no había más. El Bismarck está dispuesto. El 5 de mayo de 1941, Adolfo Hitler, el mismísimo Adolfo Hitler, visita el Bismarck. Comprueba el estado de las cosas. Comprueba cómo los cañones, como la artillería está preparada, cómo los soldados están muy motivados, los marineros están muy motivados. Se da el visto bueno para la operación. El Bismarck era un buque potentísimo que incluso llevaba 4 hidroaviones. Su misión, entrar en el Atlántico y causar el mayor número de destrozos posible. Finalmente, el 18 de mayo de 1941, el Bismarck y el Prince Eugen, los 2 acorazados, zarpan rumbo a su destino.
2 acorazados escoltados por 3 destructores del Proyecto Z. Los 5 barcos se dirigen hacia el Atlántico Norte. Perfilan las costas de Noruega, pero rápidamente son detectados, en principio por los suecos, país neutral, que sin embargo tiene cierta afinidad con el Reino Unido. Algunos suecos advierten al servicio secreto británico. Se ha divisado 2 grandes buques escoltados por otros 3 más pequeños. A los 2 días, el Bismarck realiza una operación con la que no se contaba: fondear en la costa noruega, en Bergen. Allí es divisado desde el aire por un Spitfire del guardián de la costa, un guardacostas. Aquel Spitfire detecta la presencia del Bismarck e informa rápidamente de lo que está viendo. El Bismarck ha salido de puerto. Sin duda alguna tiene una misión de combate. Rápidamente Winston Churchill, todo el cuadro de mando británico, se pone a trabajar. Hay que capturar al Bismarck. Capturarlo o hundirlo. Es el orgullo de la Marina de Guerra alemana. El Bismarck sale a alta mar. Comienza aquí su última misión. Le acompaña en paralelo el Prinz Eugen. Los 3 destructores, una vez cumplida su misión de escolta, se desvían de la columna. Ya los 2 acorazados, el Prinz Eugen es un poquito más pequeño que el Bismarck, tiene unos 200 metros de eslora, pero los 2 acorazados quedan ya a su suerte. Se inicia la misión de combate. ¿Hacia dónde irán? ¿Hasta dónde llegarán? Rápidamente toda la flota británica se pone en marcha. En esa flota se encontraba el Hood, el gran orgullo de la Marina Real Británica. 262 metros de eslora. Un barco potentísimo, bellísimo, decían que era el más bello de la flota, el orgullo de la Marina. A bordo del Hood se encuentra el vicealmirante Holland. La misión es acabar con el Bismarck. Le acompaña el Prince of Wales, el príncipe de Gales, otro potente acorazado. Pero se moviliza toda la flota. Por ejemplo, el portaaviones Victorious, con sus Sforris, sus biplanos, torpederos, que quieren cazar también al Bismarck. Más de 100 aviones se van a movilizar en la caza del Bismarck. Muchísimos buques de guerra, destructores, acorazados, cruceros de batalla. Todos quieren cazar al Bismarck. Merodean, exploran, escrutan, analizan. Miles de datos se cruzan, todos quieren encontrarlo. Y lo encuentran. 24 de mayo de 1941. Nos encontramos en lo que se llamó la Batalla del Estrecho de Dinamarca, o más popularmente conocida como la Batalla de Islandia. Estamos en el albor del día 24 de mayo de 1941. El Bismarck y el Prinz Eugen navegan confiados hacia las aguas árticas. El Hood y el Prince of Wales detectan a los grandes barcos alemanes. Previamente, desde hace un par de días, 2 buques británicos, el Suffolk y el Norfolk, van siguiendo a las moles alemanas. Están a punto de entrar en combate. Por fin, los 2 buques británicos, los 2 inmensos buques británicos, se sitúan muy cerca de los buques alemanes. Hora, las 5:52 de la mañana. El Prince of Wales abre fuego contra los alemanes. Una salva tras otra. Las primeras son cortas, no alcanzan los alemanes. Las siguientes son largas, no hay buena precisión de tiro. Los alemanes no responden. Simplemente están apuntando, están eligiendo su presa. En principio confunden al Prinz Eugen con el Bismarck. El vicealmirante Holland ordena dirigir todos los disparos contra el Prinz Eugen. Es el objetivo. Hay que hundir a lo que ellos suponen el Bismarck. Eso da un respiro al Bismarck, que enfila sus cañones hacia el Hood, que en principio no había detectado que fuera el Hood, pero el inmenso tamaño del Hood hace que el Bismarck enfile sus cañones hacia él.
el Prinz Eugen inicia la idéntica maniobra. A bordo del Bismarck se encuentra el jefe de la operación. Es el enorme almirante Lutzens. Lutzens es un hombre curtido de unos 52 años que sabe perfectamente cómo gobernar aquellos barcos. Después de las salvas británicas, es el turno para los alemanes. Un turno devastador, infernal. Han dirigido todos sus cañones contra el Hood y disparan, dan la orden de fuego. Lo que ocurre deja cariacampecido a todo el personal. El Hood, un enorme barco, un potente barco, con estupenda artillería, pero escasamente acorazado en sus superficies, contempla atónito cómo la quinta salva lanzada por el Bismarck impacta de lleno en su popa. El ruido es ensordecedor. En 6 minutos el Hood ha sido tocado y se hunde. El hundimiento tan solo se realiza en 2 minutos, ni siquiera hay posibilidad de ordenar el sálvese quien pueda. El orgullo de la Marina Británica ha sido hundido en tan solo 6 minutos. La eficacia del Bismarck, combinada con la del Prinz Eugen, ha sido mortífera, letal. El Hood se hunde, y con él 1.417 tripulantes. 1.417 muertos. Para que nos hagamos una idea, del Hood tan solo sobreviven 3 marineros. El vicealmirante Holland murió, y con él todo su cuadro de mando y todos los marineros de aquel inmenso barco, aquel enorme y bellísimo barco, el Hood. Fue hundido en tan solo 2 minutos. Estalló toda su munición y fue a parar al fondo del mar. El Bismarck y el Prinz Eugen fijan su nuevo objetivo, el Prince of Wales, el príncipe de Gales. Y hacia él apuntan, hacia él disparan. El fuego cruzado de los 2 buques alemanes consigue impactar en el Prince of Wales. 3 certeros obuses del Prinz Eugen impactan contra el príncipe de Gales. Otros 4 del Bismarck. El acorazado británico está seriamente tocado. No puede presentar batalla. Lanza una cortina de humo y escapa a duras penas. En ese momento hay una discusión en el Bismarck. Lo más lógico es pues perseguir al príncipe de Gales, capturarlo o hundirlo. Eso es al menos lo que piensa Karl Lindemann, el capitán del Bismarck. Pero Lutzen piensa otra cosa. Ante todo hay que escapar de aquella ratonera. Seguramente vendrán muchos más. Debemos huir. Estamos en inferioridad numérica. Por tanto, se desestima la posibilidad de perseguir al príncipe de Gales. Sería uno de los diferentes errores que se cometieron en aquellos días. El Bismarck ha sido tocado por el príncipe de Gales. 3 obuses han impactado contra el Bismarck. Pierde petróleo y además su radar de proa ha sido desactivado. Comienza la huida de los 2 buques alemanes. Serán horas penosas. La velocidad debe reducirse. La noticia del hundimiento del Hood llega al Reino Unido. La desolación invade todas las casas, todos los hogares del Reino Unido. El orgullo de la Marina Británica ha sido hundido por el Bismarck. Es una vergüenza, realmente una vergüenza para ellos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se ha podido consentir que hundan al Hood? La noticia también llega a Alemania. Hitler, eufórico, felicita a los tripulantes del Bismarck. Pero este ya está condenado. Una larga estela de petróleo detecta su posición. Además, le falta el radar de proa. Triste destino el del Bismarck. Horas más tarde, deciden separarse, el Prinz Eugen y el Bismarck. El Prinz Eugen rumbo a su destino. Llegará a Francia, allí se refugiará. El Bismarck lo va a intentar. Cada uno por su lado. Pero los buques británicos amenazan. Ahí está el famoso acorazado Rey Jorge V. Ahí está el crucero de batalla Repulse. Se ordena la movilización de la Fuerza H. La Fuerza H estaba dentro de Gibraltar y rápidamente salen a buscar al Bismarck. Es el objetivo. Hay que vengarse. Hay que vengarse. Hay que vengar el hundimiento del Hood. El mismo día 24,
De aquel portaaviones, el Victorious, salen 8 Svorfis, 8 biplanos torpederos. Buscan al Bismarck y lo encuentran. El Bismarck opone una férrea resistencia artillera. Dirige todos sus cañones antiaéreos hacia los Svorfis. Estos a duras penas logran lanzar los torpedos. Aunque algunos aviones son tocados, ni uno solo es abatido. En cambio, un torpedo logra impactar contra el Bismarck. La noche protege al gran barco alemán y logra huir. Tocado por las 3 bombas del Príncipe de Gales, tocado por el torpedo de los aviones, sigue avanzando lentamente. Quiere acabar en Saint-Nazary, en la Francia ocupada. Pero le falta todavía mucho trecho, mucho camino, y hay demasiados buques británicos acechando. Finalmente, por una de esas maniobras del destino, logra escabullirse. Durante 31 horas logra evitar los radares británicos, logra evitar ser visto por los británicos. Parece que el Bismarck se ha camuflado en la niebla, parece que nadie le puede encontrar. Pero el día 26, un hidroavión llamado Catalina, la denominación que le daban a ese hidroavión, Catalina, que además formaba parte de la defensa irlandesa, detecta entre las nubes al Bismarck. Aunque este le lanza fuego artillero, fuego antiaéreo, el hidroavión consigue escapar y dar información, dar el detalle exacto sobre dónde se encuentra el Bismarck. Se encuentra a unos 1110 kilómetros de la costa francesa, de su objetivo. El Bismarck está a punto de escabullirse, a punto de huir, a punto de salvar la situación. Entrarán como héroes en Francia, han hundido al Hood. Pero el 26 de mayo, el Bismarck ha sido detectado y ya es demasiado tarde para él. Del portaaviones Ark Royal salen 15 Svorfis, 15 torpederos dispuestos a cazarlo. En una noche infernal, donde el mar se encuentra bravo, donde hay una fuerza 8 en cuanto a vientos, los aviones, los torpederos británicos lanzan su carga mortífera, pero se equivocan. Se equivocan confundiendo al Bismarck una vez más. Lanzan esos torpedos contra un buque británico, contra el Sheffield. La suerte para el Sheffield es que muchos torpedos pasan del largo y otros se desactivan al caer al mar, explotan al caer al mar por un detonador magnético que querían probar en esa ocasión y que salió todo mal. Los Svorfis regresan al portaaviones y cargan nuevos torpedos, en esta ocasión con otros detonadores. Es una caza incesante, un estrés tremendo el que se propaga por el Atlántico. Una nota curiosa: el portaaviones Ark Royal y el acorazado Príncipe de Gales se encuentran sin protección de los destructores y a merced de un U-Boot, de un submarino alemán. Este está frente a ellos. El periscopio del submarino detecta los 2 grandes navíos británicos, pero el comandante no reacciona, no da ninguna orden. Apesadumbrado se dirige a su diario y escribe: no tengo ni un solo torpedo. Podría cazar a los 2 sin ningún problema. Están desprotegidos, pero lamentablemente no tengo ni un solo torpedo. No puedo ayudar al Bismarck. El U-556 pasará a la historia, a la leyenda del Bismarck. Pudo haber cambiado el signo de aquella batalla, pero el comandante venía de su campaña del Atlántico sin ningún torpedo, sin ningún tipo de munición. Contempló cómo el Bismarck era cazado por aquellos buques y no pudo ayudarle. El U-556. Los torpederos británicos estaban atenazando la huida del Bismarck. La noche había caído, pero en el Bismarck se sabía que pronto llegaría al final. Habían sido encontrados, habían sido localizados. ¿Se resignaban a su suerte? No, no se resignaban a su suerte. Iban a combatir hasta la última granada. De hecho, los últimos mensajes del Bismarck eran dirigidos hacia Alemania. Deseaban larga vida al Führer y aseguraban que combatirían hasta la última granada, hasta el último marinero. Y así lo hicieron. Nos encontramos en la mañana del 27 de mayo de 1941.
El Bismarck se encuentra rodeado por 6 navíos británicos. Acorazados, destructores, hasta un destructor polaco sigue su curso. A las 8:47 de la mañana, el Bismarck inicia su última batalla. Los torpederos le habían dejado sin maniobra, sin gobierno de la nave. Tenía impactos por doquier. Habían hecho presa en él, además de los obuses, de los impactos del Príncipe de Gales, de los torpedos, de los Sborfis, de los biplanos. El Bismarck estaba a su suerte, pero aún así iba a combatir muy duro. Los artilleros prepararon a conciencia los cañones. Las baterías estaban dispuestas a seguir humeando. 5 barcos han rodeado ya por fin al Bismarck. A las 8:47 se inicia la batalla. Sobre el Bismarck, sin duda alguna, se desató el infierno. Según cuentan los informes, más de 3.000 obuses fueron lanzados en tan solo una hora contra el Bismarck. Se estima, se calcula, que más de 500 impactaron contra el Bismarck. Aún así, el barco no se hundía. Los marineros alemanes seguían respondiendo a cada uno de los disparos. Los cañones del Bismarck fueron siendo inutilizados uno tras otro. Primero los grandes, posteriormente los de menor calibre, hasta que el último se disparó en torno a las 10 de la mañana. El buque era una masa informe de acero y hierro. Los cañones tiraban de forma grotesca. Cientos de muertos sobre las cubiertas del barco. Mutilados, destrozados, los defensores del Bismarck lucharon hasta la extenuación. Finalmente, sobre las 10:15, una orden. El Bismarck no debía ser capturado. Con explosivos de demolición, los propios marineros del Bismarck hicieron explotar el barco. Pero el Bismarck seguía sin hundirse. Finalmente, el fuego de los británicos terminó por hundir aquel enorme barco. Eran las 10:39 de la mañana del 27 de mayo de 1941. El Bismarck se hundía lentamente, a 1.100 kilómetros de la costa francesa. Se hundía en un lecho en una profundidad de 4.700 metros. Con el barco iban todos sus defensores, todos no, 800 quedaron a merced de las olas. Unos 1.400 muertos bajaron con el barco a las profundidades abisales. 800 supervivientes pedían a gritos que les auxiliaran, que les salvaran. Los barcos británicos lo intentaron, salvaron a 110. Pero en ese momento se dio la orden de retirarse. Había sospechas sobre la presencia de submarinos alemanes en la zona. 700 marineros alemanes murieron ahogados. Se perdieron para siempre en el Atlántico. Al día siguiente, un submarino alemán consiguió rescatar a 3 supervivientes. Y un buque meteorológico alemán también consiguió rescatar a otros 2. De los 2.200 tripulantes, tan solo 5 consiguieron llegar a Alemania. Otros 110 fueron hechos prisioneros. Y 2.100 muertos que quedaron para siempre en el Atlántico, defendiendo la memoria del buque al que sirvieron, el Bismarck. En el año 1989, Robert Bauval, aquel mismo que había descubierto el Titanic, en junio de 1989 descubría los restos del Bismarck, que curiosamente estaba bien conservado, a unos 4.790 metros de profundidad. En el año 2001 se volvió a la zona donde se había hundido el barco, el carismático barco. Se realizó una ceremonia religiosa en la que participaron alemanes, rusos, franceses, estadounidenses y por supuesto británicos. Se instaló una placa en los restos del Bismarck. Desde entonces la República Federal Alemana lo consideró un camposanto, un lugar donde habían quedado enterrados para siempre los defensores, los marineros del Bismarck. Fue una batalla tremenda, cruel, donde murieron miles de hombres
buscando a un barco, el buque casi fantasma, el Bismarck, el orgullo de la Marina alemana. Su gemelo, el Tirpitz, sería hundido en noviembre de 1944, como casi todos los buques alemanes. Tan solo los submarinos siguieron dando una buena medida de su capacidad guerrera durante toda la guerra. Aún así, de todos los U-Boot que se construyeron, 785 fueron hundidos, con más de 20.000 hombres muertos. 785 submarinos hundidos. Todo fue insuficiente para que los aliados consiguieran poner enormes cantidades de material en Rusia y en Inglaterra. Gracias a eso, el 6 de junio de 1944 se realizaba el desembarco de Normandía y se ponía el principio del fin. Se daba paso al principio del fin para Alemania. Pero sirva este pasaje de la historia como homenaje a aquellos heroicos marinos del Hood y del Bismarck, de los dos bandos. Casi 4.000 hombres que murieron en aquellas jornadas inciertas entre el 18 de mayo y el 27 del año 1941, cuando el Bismarck